En nuestro aniversario, mi esposo susurró: finge estar mal y mira bajo la mesa. Sé que muchos llegamos aquí buscando respuestas a silencios que llevamos guardados demasiado tiempo. Si alguna vez sentiste que tu intuición te gritaba mientras el mundo te decía que callaras, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu like en este video. Es la única forma de saber que, al otro lado de la pantalla, alguien me entiende. Supongo que la gente imagina que el desamor llega con gritos, con portazos o con maletas hechas a toda prisa en el pasillo. Pero en mi caso, y creo que en el de muchas mujeres que me están escuchando, el final no llegó con ruido, llegó con un silencio tan pulcro, tan educado y tan devastador, que tardé años en darme cuenta de que me estaba ahogando en él. Ese día cumplíamos 10 años de casados. Una década, se dice rápido, pero 10 años sintiéndote un accesorio decorativo en la vida de otra persona pesan como una losa de cemento sobre el pecho. Me desperté antes que Julián, como siempre, me quedé mirándolo dormir. Tenía esa expresión tranquila, de quien tiene la conciencia limpia y la vida resuelta. Julián es un hombre respetado, de esos que abren la puerta del coche, que pagan la cuenta sin mirar el ticket y que, en las reuniones familiares, todos describen como un santo. Yo era la esposa del santo, la mujer afortunada. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Fui a la cocina y preparé el café exactamente como le gustaba, negro, sin azúcar, en la taza de cerámica azul. Mientras el aroma llenaba la cocina, sentí esa pequeña punzada de esperanza que las mujeres enamoradas o dependientes nos negamos a soltar. Pensé, hoy será distinto, hoy me mirará como al principio. Cuando él apareció por el pasillo, ya vestido con su traje impecable, ni siquiera me miró a los ojos. Fue directo a la cafetera. Felicidades, le dije, intentando que mi voz no sonara necesitada. Julián sopló el vapor de su taza y revisó el reloj en su muñeca. Felicidades, Elena. Tenemos la reserva a las 8 en el Cardenal. No llegues tarde a casa para arreglarte. Ya sabes cómo se pone el tráfico. Eso fue todo. Ni un beso en la frente, ni un te quiero, ni un segundo de conexión. Bebió el café de pie, revisando correos en el celular, y se marchó. La puerta al cerrarse hizo ese clic suave que resonaba en mi ansiedad. Me quedé sola en la cocina, con mi taza llena y el estómago cerrado. El resto del día lo pasé en un estado de nerviosismo automático. Fui a la peluquería, no porque quisiera, sino porque él siempre decía que mi pelo natural se veía desprolijo. Me compré un vestido nuevo, un vestido color vino, de una tela suave que caía sobre mis caderas. Me sentía bonita en el probador. Por un instante, vi en el espejo a la Elena de antes, la que reía, la que tenía opiniones. Pero cuando llegó la noche y Julián entró a la habitación mientras me terminaba de poner los aretes, esa Elena se desvaneció. Él me miró a través del espejo. No sonrió, hizo una mueca casi imperceptible, un leve fruncimiento de labios que yo conocía demasiado bien. ¿Ese es el vestido?, preguntó. Sí, ¿no te gusta? No es que no me guste, Elena, es que, bueno, marca demasiado ciertas zonas que quizás no deberíamos resaltar ahora que ya no tenemos 20 años. Pero si tú te sientes cómoda así, vámonos. La frase quedó flotando en el aire. Si tú te sientes cómoda, era su trampa favorita. Si me lo dejaba puesto, me sentiría gorda y vulgar toda la noche. Si me lo cambiaba, confirmaba que él tenía el control total sobre mi autoestima. Me lo cambié, me puse uno negro, suelto, aburrido, el vestido de la esposa del santo. Él asintió desde la puerta, satisfecho, y dijo: mucho mejor, elegante, vamos. El trayecto al restaurante fue silencioso. Julián manejaba con una mano y con la otra sostenía el teléfono, enviando notas de voz a su socia. Yo miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, sintiendo como las lágrimas se agolpaban en mi garganta. Me las tragué. Había aprendido a llorar hacia adentro,
una habilidad triste que desarrollas cuando tu dolor incomoda a los demás. Llegamos a El Cardenal. Era un sitio pretencioso, con luces bajas, manteles de lino blanco que llegaban hasta el suelo y camareros que susurraban en lugar de hablar. Nos dieron la mejor mesa, en una esquina reservada, lejos del ruido de la cocina, pero lo suficientemente visible para que todos notaran que Julián estaba ahí. Nos sentamos. Él pidió el vino sin consultarme, pidió la cena por los dos. Ella tomará el salmón, ligero, le dijo al camarero sin mirarme, y yo el filete. Cuando nos quedamos solos, el silencio se volvió espeso. Yo jugaba con la servilleta de tela sobre mi regazo. Quería hablar. Quería decirle que me sentía sola, que 10 años no deberían sentirse como una condena, pero cada vez que levantaba la vista, él estaba mirando hacia la entrada del restaurante o revisando discretamente su reloj bajo la mesa. Julián, susurré, dime, ¿eres feliz? Él soltó una risa seca, sin humor. ¿Qué clase de pregunta es esa? Elena, estamos en el mejor restaurante de la ciudad, celebrando. No empieces con tus dramas existenciales, por favor. Hoy no. Me encogí en la silla. Me sentí minúscula. Entonces, su comportamiento cambió de golpe. Vi cómo su postura se tensaba, sus ojos, que habían estado vagando por el salón con aburrimiento, se clavaron en mí con una intensidad que me asustó. Pero no era amor, era urgencia, era miedo. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal. Me tomó de la mano, pero su tacto era frío, sudoroso. Apretó mis dedos con fuerza, tanta que me dolió el anillo de bodas contra la piel. Escúchame bien y no hagas ninguna estupidez, dijo. Pero su voz era un susurro apenas audible, un hilo de aire afilado. No mires a los lados. Sigue sonriendo. Mi corazón empezó a latir desbocado. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. Cállate, cortó él, manteniendo una sonrisa falsa, congelada, para que nadie alrededor notara la tensión. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Ahora mismo. Apretó mi mano más fuerte. Sus ojos se movían frenéticamente de mí hacia algo detrás de mi hombro, y luego volvían a mis ojos. Finge que te sientes mal, susurró, con los dientes apretados. Pon una mano en tu frente, como si te fueras a desmayar. Deja caer tu servilleta al suelo. ¿Por qué, Julián? Me estás asustando. Hazlo, siseó. Y por primera vez vi pánico real en su mirada. Tira la servilleta, agáchate a recogerla, y mientras estás ahí abajo, mira debajo de la mesa. Hay algo pegado a la madera, justo en tu lado. ¿Qué hay? Solo hazlo. Maldita sea, cógelo. Mételo en tu bolso y no dejes que nadie, escúchame bien, nadie vea que lo tienes. Si nos ven, estamos acabados. El tono de su voz me heló la sangre. No era el Julián controlador y arrogante de siempre. Era un hombre acorralado. Miré a mi alrededor. La gente comía, reía, brindaba. Todo parecía normal. Pero en nuestra mesa, el aire se había vuelto irrespirable. Sin entender nada, pero movida por el miedo que él me transmitía, llevé una mano a mi sien. Solté un pequeño gemido teatral, lo suficientemente alto para que la mesa de al lado volteara levemente. Elena, ¿estás bien?, dijo él en voz alta, actuando su papel de marido preocupado, mientras con la mirada me ordenaba que siguiera. Dejé que la servilleta de lino resbalara de mis piernas y cayera al suelo, sobre la alfombra oscura. Lo siento, se me cayó, murmuré. Me incliné, bajé la cabeza, el mantel largo me cubrió como una cortina, aislándome del restaurante, de las luces, de la farsa. Estaba oscuro ahí abajo. Mis manos temblaban mientras tanteaban la madera rugosa de la base de la mesa. Mis dedos tocaron algo. No era chicle, no era madera, era un sobre grueso, pegado con cinta adhesiva industrial, y junto al sobre, un pequeño dispositivo negro que parpadeaba con una luz roja diminuta. Arranqué el sobre con cuidado, sintiendo que el sonido del papel despegándose era ensordecedor,
aunque seguramente nadie lo oyó. Lo metí en la manga de mi vestido negro. Cuando volví a subir, mareada de verdad por la adrenalina, vi a Julián pálido. ¿Lo tienes? Gesticuló solo con los labios. Asentí levemente. Bien, dijo él, tomando su copa de vino y bebiéndosela de un trago. Ahora levántate, nos vamos. Ya no es seguro estar aquí. Antes de que pudiera preguntar qué demonios estaba pasando, un hombre alto, vestido con un traje gris impecable pero con una mirada que no presagiaba nada bueno, se detuvo justo al lado de nuestra mesa. Puso una mano sobre el hombro de Julián. Julián, amigo, dijo el hombre, con una voz que sonaba a metal oxidado, no pensarás irte sin el postre, ¿verdad? Llevamos mucho tiempo esperando este aniversario. Julián se quedó petrificado. Yo sentí el sobre quemándome contra la piel del brazo. No sabía quién era ese hombre, pero supe en ese instante que mi vida aburrida y triste acababa de romperse para siempre. Sentí el peso de la mano de aquel desconocido sobre el hombro de mi marido como si fuera una garra de plomo. Julián, el hombre que jamás permitía que nadie le tocara sin su permiso, el hombre que despedía empleados por mirarlo a los ojos más tiempo del necesario, no se movió, se quedó rígido, con la copa de vino a medio camino de la boca, temblando lo justo para que el líquido carmesí oscilara peligrosamente cerca del borde. Roberto, dijo Julián. Su voz salió estrangulada, aguda, irreconocible. No te esperaba aquí, lo sé, respondió el hombre, sonriendo. Era una sonrisa de tiburón, llena de dientes demasiado blancos. Pero los amigos aparecemos para celebrar, ¿no? Y veo que no me has presentado a tu esposa. Roberto me miró. Sus ojos eran oscuros, pequeños y analíticos. Me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose un segundo de más en mi bolso, el lugar donde el sobre quemaba como una brasa. Me sentí sucia, violada por esa mirada que parecía saber exactamente lo que acababa de hacer bajo la mesa. Elena, dijo Julián rápido, casi atropellándose. Ella es Elena. Elena, él es un socio. Roberto, extendí la mano por puro automatismo social. Esa educación rancia que me habían inculcado desde niña. Sonríe, sé amable, no causes problemas. Roberto tomó mi mano y, en lugar de estrecharla, la apretó suavemente con sus dedos fríos. Encantado, Elena. Julián me ha hablado mucho de ti. Dice que eres una mujer discreta. Me gustan las mujeres discretas. El subtexto flotaba en el aire, denso y tóxico. Sé que tienes el sobre. Sé que eres cómplice. Nos íbamos ya, interrumpió Julián, poniéndose de pie de un salto. Tiró la servilleta sobre la mesa con torpeza. Elena se siente indispuesta. Cosas de mujeres, ya sabes. La humillación de siempre. Usar mi cuerpo, mi supuesta debilidad, como excusa para sus huidas. En otro momento me habría ofendido, habría apretado los dientes sintiendo la injusticia, pero en ese instante, agradecí ser invisible, ser la mujer indispuesta. Roberto no se movió, se interpuso entre nosotros y la salida. ¡Qué lástima! Espero que te recuperes, Elena. Julián, su tono bajó, volviéndose grave, perdiendo toda la falsa cordialidad. Tienes hasta mañana a mediodía, lo sabes, ¿verdad? Si el paquete no está donde debe estar, la próxima visita no será en un restaurante público. Julián asintió, pálido como la cera. Vámonos, Elena, me ordenó, agarrándome del brazo con una fuerza innecesaria, casi arrastrándome hacia la salida. Caminamos hacia el ballet parking sin decir una palabra. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Podía sentir el contorno del sobre y del pequeño dispositivo rígido presionando contra mi cadera a través de la tela del bolso. Quería preguntar, quería gritar, quería que alguien me explicara por qué mi marido, el santo, estaba siendo amenazado por mafiosos en nuestro aniversario. Pero callé. El silencio era mi trinchera. Cuando nos subimos al coche, la máscara de Julián se rompió por completo.
Ya no era el ejecutivo exitoso. Golpeó el volante con ambos puños, soltando un grito gutural de rabia pura. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bramó. Yo me pegué a la puerta del copiloto, haciéndome pequeña. Julián, ¿quién era ese hombre? ¿Qué está pasando? Él arrancó el coche haciendo chirriar las llantas, saliendo del estacionamiento sin mirar si venían coches. No preguntes, me gritó, salivando. No es asunto tuyo, solo hiciste lo que tenías que hacer. Dame el sobre. Extendió la mano derecha mientras con la izquierda conducía a toda velocidad por la avenida principal. Dudé, por una fracción de segundo. Dudé. Ese sobre era mi único seguro, mi única moneda de cambio. Pero el miedo a su ira física, esa que nunca había usado pero que siempre latía latente en sus estallidos, me pudo. Abrí el bolso, mis dedos rozaron el papel grueso del sobre y, junto a él, el tacto frío del pequeño dispositivo negro que también había recogido. En un acto reflejo, instintivo, mis dedos separaron ambas cosas. Saqué el sobre, dejé el dispositivo en el fondo, oculto entre mis pañuelos y mi maquillaje. Toma, dije, entregándole el sobre. Julián me lo arrebató. Lo lanzó al asiento trasero sin mirarlo. ¿Nadie te vio cogerlo? ¿Segura? Segura. El mantel llegaba hasta el suelo. Bien, bien. El resto del viaje fue una tortura silenciosa. Él miraba compulsivamente por el retrovisor, convencido de que nos seguían. Yo miraba su perfil. Veía el sudor bajando por su sien, la mandíbula apretada, y por primera vez en 10 años, no vi al hombre superior que yo creía que era. Vi a un hombre patético, un hombre asustado que me había usado de escudo humano. Esa noche, algo murió en mi amor por él, y algo nuevo, frío y calculador, nació en mi interior. Llegamos a casa, la casa grande, minimalista y fría que él había diseñado. Siempre me había sentido como una invitada en mi propio hogar, con miedo a mover un cojín de sitio. Pero al entrar esa noche, la casa me pareció una jaula. Julián corrió a cerrar las cortinas, apagando las luces exteriores. Voy al despacho, dijo, recogiendo el sobre del asiento trasero y abrazándolo contra su pecho como si fuera oxígeno. No me molestes, no entres por nada del mundo. ¿Entendido? ¿No vas a cenar? Pregunté estúpidamente, aferrándome a la rutina para no enloquecer. Que no me molestes, joder, gritó, y el portazo que dio hizo temblar los cristales del recibidor. Me quedé sola en la entrada, con mi vestido negro de esposa sumisa y los zapatos de tacón que me estaban matando. El eco del portazo se desvaneció, dejando paso a ese silencio opresivo que conocía tan bien. Subí las escaleras despacio, me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón. Entré en el baño de nuestra habitación y cerré con pestillo. Me miré al espejo, el maquillaje estaba intacto, pero mis ojos eran los de una extraña. Con manos temblorosas, abrí mi bolso, aparté los pañuelos, el labial, las llaves. Y allí, en el fondo, parpadeando débilmente con una luz roja intermitente, estaba el pequeño dispositivo negro que no le había entregado. Lo saqué. Era un pequeño cuadrado de plástico, no más grande que una caja de cerillas. Parecía una grabadora digital o un localizador. No lo sabía. Me senté en el borde de la bañera, con el objeto en la palma de mi mano. Abajo, oí a Julián gritando por teléfono en su despacho. Sus gritos eran ahogados, lejanos. Miré el aparato. Tenía un pequeño interruptor lateral y una entrada para auriculares. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Si Julián descubría que me había quedado con esto, no sabía de qué sería capaz. Pero él estaba abajo, encerrado en su pánico, y yo estaba aquí arriba, con la pieza que faltaba del rompecabezas. Busqué en el cajón mis propios auriculares, esos que usaba para escuchar podcasts a escondidas cuando él no estaba. Los conecté al dispositivo. Mis manos sudaban. Me llevé los auriculares a los oídos.
Respiré hondo, y le di al play. Lo que escuché en los primeros 5 segundos hizo que se me helara la sangre y que, al mismo tiempo, entendiera por qué mi matrimonio había sido una mentira desde el primer día. La voz de Julián resonó en mis oídos, nítida y aterradora, a través de los auriculares. Pero no era la voz tensa y asustada de esa noche, era una voz relajada, arrogante, entrechocando copas con alguien. La fecha de la grabación, que apareció en la pequeña pantalla digital, marcaba 6 meses atrás. Tranquilo, Roberto, decía Julián entre risas. La tengo comiendo de mi mano. Es la mujer perfecta, dócil, insegura y, sobre todo, confía ciegamente en mí. Hubo una pausa, el sonido de un trago, y luego la voz rasposa de Roberto. ¿Y las firmas? ¿Seguro que no sospecha nada? Son muchos documentos, Julián. Si esto explota, ella es la titular de la cuenta en las Islas Caimán. Ella es la que irá presa. Sentí una náusea violenta subirme desde el estómago hasta la garganta. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Titular, cuenta, presa. Elena no leí lo que firma, respondió mi marido, con un tono de desprecio que me atravesó el corazón como una aguja. Le digo que son seguros de vida, trámites de la casa, tonterías del banco. Y firma, siempre firma. Es una niña grande. Si el negocio sale mal, yo estoy limpio. Todo está a su nombre. Yo solo soy el marido abnegado que no sabía nada de las actividades ilícitas de su esposa. El audio se cortó con un clic seco. Me arranqué los auriculares como si quemaran. Me quedé mirando mi propio reflejo en el espejo, pero ya no me reconocía. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con los ojos desorbitados, pero detrás del terror empezaba a nacer algo mucho más frío, el odio. Durante 10 años, creí que mi defecto era no ser suficiente para él. Me sentí culpable por no ser más lista, más elegante, más interesante, y resulta que mi único defecto había sido ser la víctima perfecta. No me amaba, nunca me había amado. Yo era su plan de contingencia, era su chaleco antibalas humano. Un golpe en la puerta del baño me hizo saltar. «Elena», gritó Julián desde el otro lado. Su voz sonaba impaciente. «¿Qué haces tanto tiempo ahí dentro? Abre». El pánico me invadió. Si entraba y veía el dispositivo, me mataría. No era una metáfora. Después de lo que acababa de escuchar, sabía que mi vida no valía nada para él. Miré alrededor desesperada. ¿Dónde esconderlo? El baño era minimalista, sin lugares seguros. Cajones, botiquín. Él revisaría todo si sospechaba. Mis ojos se posaron en la caja de tampones bajo el lavabo. Con manos temblorosas, saqué el dispositivo de los auriculares. Lo envolví en papel higiénico y lo metí al fondo de la caja de cartón, cubriéndolo con los productos femeninos. Sabía que la repulsión natural de Julián hacia esas cosas de mujeres era mi mejor defensa. Me eché agua fría en la cara, intentando borrar el rastro del horror. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. «Ya voy», dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Abrí la puerta. Julián estaba allí, con la camisa desabotonada y el pelo revuelto. Apestaba a whisky. Sus ojos me escanearon buscando. «¿Qué? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Por qué tardas tanto?», espetó, entrando al baño y empujándome levemente para lavarse la cara. Me sentía mal, por la tensión del restaurante. Mentí. Le sostuve la mirada. Por primera vez en una década, no bajé los ojos. Él se secó la cara con la toalla bruscamente. «Escucha, Elena, mañana tengo que hacer unas gestiones temprano. Tú te quedas en casa, no salgas, no contestes al teléfono fijo. Si alguien llama a la puerta y no soy yo, no abras». Se acercó a mí, me tomó por los hombros. Sus manos, que antes yo anhelaba, ahora me parecían las de un carcelero. «Lo hago por nosotros. ¿Entiendes? Todo esto, el estrés, los gritos, es por nuestro futuro. Te quiero, nena, te quiero, nena». Esas 3 palabras, que antes eran mi alimento, ahora me sonaron a sentencia de muerte.
Sabía que mentía. Sabía que gestiones temprano significaba entregar el sobre con el dinero o lo que fuera que hubiera allí y probablemente prepararse para huir si las cosas con Roberto salían mal, o peor, dejarme a mí para que lidiara con Roberto. Lo entiendo, Julián, respondí. Mi voz era suave, sumisa, la voz de la esposa idiota. Confío en ti. Él suspiró, aliviado, me dio un beso en la frente, un beso húmedo y vacío, y se fue a la cama. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración pesada al otro lado de la cama. Cada ronquido suyo aumentaba mi claridad mental. Repasé mi vida, las veces que me trajo documentos urgentes mientras yo cocinaba. Firma aquí. Es para el seguro del coche. Firma aquí. Es para cambiar la titularidad de los suministros. Había firmado mi propia condena una y otra vez, con una sonrisa, agradecida porque él se ocupara de las cosas difíciles. A las 4 de la mañana, tomé una decisión. Julián tenía el sobre con lo que Roberto quería, pero yo tenía el dispositivo con la confesión. Él tenía la fuerza, yo tenía la información, y tenía algo más. Él creía que yo era estúpida. Esa era mi mayor ventaja táctica. Cuando el sol empezó a despuntar, me levanté. Julián seguía durmiendo profundamente, probablemente agotado por el alcohol y la adrenalina. Fui al baño. Recuperé el dispositivo de la caja de tampones y me lo metí en el sujetador, pegado a mi piel. Sentí su frío contra mi pecho como un recordatorio constante. Sobrevive. Bajé a la cocina, hice café, el olor inundó la casa, igual que ayer, igual que siempre, pero hoy no había esperanza de amor, hoy había un plan. Recordé las palabras de Roberto en el restaurante: tienes hasta mañana a mediodía. Faltaban 5 horas para el mediodía. Julián bajó a las 7, llevaba una maleta pequeña. Tengo un viaje relámpago, dijo sin mirarme, tomando un sorbo rápido de café. Cosas de la empresa. Volveré en un par de días. ¿Y el problema de anoche?, pregunté, haciéndome la ingenua. Resuelto, no te preocupes por eso. Mentira, se iba. Me iba a dejar sola para que Roberto viniera a por mí cuando descubriera que el sobre no era suficiente o cuando la policía llegara. Iba a huir. Que te vaya bien, le dije, y le di un beso en la mejilla. Él pareció sorprendido por mi calma, pero su narcisismo le impidió ver más allá. Creyó que yo me había tragado el cuento, como siempre. Salió por la puerta, oí el motor del coche arrancar y alejarse. Me quedé sola en la cocina, miré el reloj, las 7:15 am. Roberto vendría a mediodía si no recibía lo que esperaba, o tal vez vendría de todos modos. Sabía que no podía quedarme en esa casa, pero tampoco podía ir a la policía sin pruebas contundentes que me exculparan de ser su cómplice. El audio era bueno, pero necesitaba más. Necesitaba los papeles, esos papeles que él decía que yo había firmado. Corrí hacia su despacho. Estaba cerrado con llave, como siempre, pero Julián había cometido un error. En su prisa, en su arrogancia de creer que su mujer tonta nunca se atrevería a entrar ahí, había dejado las llaves de repuesto en el lugar más obvio del mundo, dentro del bolsillo de la chaqueta del traje que usó anoche y que había dejado tirada sobre el sofá del salón antes de subir a dormir. Busqué la chaqueta, mis dedos tocaron el metal frío de las llaves, fui hacia la puerta del despacho. Mis manos temblaban, pero no me detuve. Giré la llave, el cerrojo cedió, entré en el santuario de sus mentiras. El olor a cuero y a tabaco rancio me golpeó. Empecé a abrir cajones. Lo que encontré allí no solo confirmaba el audio, era mucho peor. Había pasaportes falsos, había transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, todas autorizadas con mi firma falsificada o arrancada con engaños, y había un billete de avión, uno solo, para Julián, salida Coy a las 11 am. Destino, Tailandia. Miré el reloj, las 7:45 am. Él ya estaba camino al aeropuerto. Me había dejado atrás como a un perro viejo. Roberto llegaría en unas horas a buscar su dinero,
y solo me encontraría a mí. Pero Julián había olvidado un detalle pequeño, doméstico y ridículo que iba a cambiarlo todo. El teléfono de su despacho parpadeó. Era una notificación de mensaje en la pantalla del ordenador que se había dejado encendido en suspensión. Toqué el ratón. La pantalla se iluminó. El mensaje era de Roberto. Sé que intentas irte, Julián. Tengo gente en el aeropuerto. No vas a subir a ese avión. Nos vemos en tu casa a las 9, no a mediodía. Adelanté la cita. Ten a tu mujercita lista. Nos servirá para negociar. Se me heló la sangre. No era a mediodía, era a las 9. Faltaba una hora. Julián no iba a escapar. Lo traerían de vuelta aquí, o vendrían a por mí antes de que él llegara. Tenía 60 minutos para desaparecer o para preparar la bienvenida que se merecían. Miré los documentos sobre la mesa, miré el dispositivo en mi pecho, y entonces sonó el timbre de la puerta principal. Ding dong, alegre, cotidiano, aterrador. El timbre volvió a sonar, 1, 2 veces, insistente, pero no agresivo. No eran golpes de puño, era una llamada formal. Me acerqué a la mirilla arrastrando los pies, sintiendo que el suelo de mármol de aquella casa que nunca sentí mía se desmoronaba bajo mis pasos. Miré a través del pequeño cristal. No era Roberto, no era Julián. Eran 2 uniformes azules. La policía, el alivio y el terror me golpearon al mismo tiempo. Si estaban aquí, significaba que Roberto no podría entrar a las 9, pero si estaban aquí, también significaba que el desastre financiero que Julián había orquestado a mi nombre había estallado antes de lo previsto. O peor, Julián, en su huida, había dado el aviso anónimo para asegurarse de que yo fuera la distracción perfecta mientras él cruzaba el océano. Abrí la puerta. El aire de la mañana me dio en la cara, frío y real. Señora Elena V., preguntó el oficial más alto, un hombre con rostro cansado y una carpeta bajo el brazo. Soy yo, dije. Mi voz no tembló, estaba más allá del miedo. Tenemos una orden de registro y una citación judicial urgente por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal masivo. Necesitamos que nos acompañe. ¿Está su esposo, el señor Julián, en el domicilio? Ahí estaba, la trampa final. Julián no solo me había dejado a merced de la mafia, me había dejado a merced de la ley. Él huía a Tailandia con el dinero limpio, y yo me quedaba aquí con las cuentas sucias y las esposas puestas. El oficial hizo ademán de entrar. Un momento, oficial, dije. Me sorprendió mi propia frialdad. Era la calma de quien ya no tiene nada que perder. Señora, no complique las cosas. No las complico. Se las voy a resolver. Pasen. Los hice entrar al salón. Ese salón de revista de decoración donde nunca se nos permitía dejar un vaso fuera de lugar. Los oficiales miraron alrededor, incómodos por el lujo estéril. Mi marido no está, dije, señalando el sofá donde aún reposaba su chaqueta olvidada. Se fue hace 40 minutos al aeropuerto. Vuelo con destino a Bangkok. Salida a las 11. El oficial frunció el ceño y miró a su compañero. ¿Está segura? Completamente, pero antes de que den la orden de buscarlo, necesitan escuchar algo. Y necesitan ver lo que hay sobre esa mesa. Saqué el pequeño dispositivo negro de mi sujetador. Aún estaba caliente por el contacto con mi piel. Lo puse sobre la mesa de cristal, junto a los pasaportes falsos y las transferencias que había sacado del despacho. Conecté el pequeño altavoz. Escuchen, ordené. Pulsé play. La voz de Julián llenó el salón. Esa voz arrogante, entre risas y brindis, confesando cómo me usaba de escudo, como yo era la tonta que firmaba todo, como él se iría limpio. Vi cómo la expresión de los policías cambiaba. De la rutina burocrática pasaron a la atención depredadora. El oficial alto sacó su radio inmediatamente. Central. Código rojo. Solicitamos detención en el aeropuerto internacional. Sospechoso en riesgo de fuga inminente. Nombre, Julián. Mientras el caos se desataba a mi alrededor. Radio sonando. Oficiales revisando los documentos del despacho.
llamadas urgentes. Yo me acerqué a la ventana. Eran las 8:50 de la mañana. Un coche negro, de lunas tintadas, pasó despacio por delante de la casa. Se detuvo un instante. Pude sentir, más que ver, la mirada de Roberto evaluando la situación. Vio el coche patrulla en la entrada. Vio el movimiento. El coche negro arrancó y se perdió calle abajo, desapareciendo para siempre. Los cobardes, al igual que las ratas, huyen cuando se encienden las luces. Roberto no volvería. Sabía que el juego había terminado. Julián fue detenido en la puerta de embarque. Me contaron después que gritó, que amenazó, que intentó decir que yo estaba loca, pero los documentos en su despacho y la grabación eran irrefutables, no solo por el fraude, sino por la conspiración. Los meses siguientes no fueron fáciles. No hubo un final de cuento de hadas. Perdí la casa, perdí el coche, mis cuentas fueron congeladas. Tuve que declarar durante horas, días, semanas. La vergüenza de ver mi nombre en los periódicos, tildada de la esposa ingenua o la cómplice arrepentida, fue un trago amargo que tuve que beber sola, pero hubo un momento, un solo momento, que hizo que todo valiera la pena. Fue durante el juicio, 6 meses después. Me crucé con Julián en los pasillos del tribunal. Iba esposado, más delgado, con el traje arrugado y sin corbata. Ya no parecía un santo, parecía un hombre pequeño y miserable. Levantó la vista y me miró. Había odio en sus ojos. Sí, pero sobre todo, había sorpresa. Seguía sin entender cómo la mujer que le preparaba el café en silencio y agachaba la cabeza había sido capaz de derribar su imperio de naipes. Yo no agaché la cabeza, lo miré a los ojos, sostuve su mirada hasta que él tuvo que apartarla, y seguí caminando. Salí del juzgado y tomé el autobús hacia mi nuevo apartamento. Es un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio ruidoso. No tengo muebles de diseño, ni ropa cara, ni ceno en restaurantes de lujo. Trabajo en una librería, ordenando historias de otros, y por las noches ceno tranquila, en pijama, sin miedo a que nadie critique mi aspecto o mi risa. El silencio en mi vida ya no es una condena, es paz. A veces, cuando me preparo el café por la mañana, con azúcar, como a mí me gusta, pienso en ese aniversario. Pienso en el momento en que me agaché bajo la mesa, y sonrío, porque ese día, bajo el mantel, buscando una mentira, encontré algo que creía perdido para siempre, a mí misma. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.